Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, conciertos para todos. Bueno, hay que explicar que es una pregunta que abro porque España tiene varios sistemas de financiación autonómica contra lo que se pueda pensar. Existe el llamado régimen fiscal común y existe el régimen foral, ¿no? Régimen foral que se aplica en las provincias de Euskadi y en Navarra, y el régimen fiscal común que se aplica en las demás. La naturaleza de esos regímenes fiscales es distinta en lo referente a la recaudación, ¿no? En las comunidades autónomas de régimen fiscal común es el Estado el que recauda el grueso de los impuestos a través de la agencia tributaria. Sí, luego hay algunos impuestos cedidos y propios, pero es muy poquita cosa que pueden recaudar las respectivas agencias tributarias en los territorios, pues sobre todo el impuesto de sucesiones y donaciones, el de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, pero vamos, peccata minuta, lo gordo, ¿no? Que es el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA, lo recaudan la agencia tributaria, excepto en las comunidades de régimen foral, que son Euskadi y Navarra. En Euskadi lo recaudan las diputaciones forales, no el gobierno vasco, las diputaciones forales de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, y en Navarra lo hace la comunidad foral de Navarra. Para hablar de ello, para entender mejor cómo funciona ese sistema y para ver si se podría extender al resto de Estado español, de las comunidades autónomas del Estado español, tengo a Juan Carlos Pérez desde Getxo para el mundo. Gabón, Juan Carlos. Bo día, boas tardes, boas noites. Cierto que trataré de explicar lo que es el concierto se me ocurren tres vertientes. Una es su historia, otra es el anclaje jurídico y otra lo que es el contenido en sí. En buena medida esto está explicado en una lista de reproducción que tiene 84 vídeos en mi canal, y por eso resultaba interesante más bien la interacción con vosotros. Desde Barcelona, aunque paisana mía, a Noemí de la Iglesia. Muy buenas, Noé. Encantada, muchas gracias por dejarme estar aquí de nuevo. A ti por aceptar. Y desde San Javier, Uruguay, en su retiro dorado, que algún día tengo que ver, a Gustavo Beidler. Muy buenas, Gustavo. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la invitación. De primera, aclarar que me invitaron porque no sé absolutamente nada del tema. Esa es la gracia, precisamente porque podrás hacer preguntas y no vas a estar tan contaminado como nosotros. Y eso es bueno a veces. No tienes puntos ciegos. Entonces, empezamos con Juan Carlos, que puede explicar, yo supongo que igual con 10 minutos te puede llegar para hacer una síntesis de lo que es el concierto, su génesis y en qué consiste el tema. El actual modelo de concierto, que es el sistema por el que se regulan las relaciones económico-financieras entre el Estado y los territorios forales, tiene su anclaje en el ámbito constitucional, en la disposición adicional primera de la propia Constitución, y en la derogatoria segunda, y en el marco del Estatuto de Autonomía, en una disposición que establece que será el sistema de relación económico-financiera. Pero tiene la virtud de que luego tiene que desarrollarse en una ley que lo hace en el ámbito de la Ley de Territorios Históricos de 1983, de reparto competencial dentro del marco de lo que es la realidad de la comunidad autónoma. Y dado que el 1979-80 condensa esa disposición en tanto en cuanto la Constitución y el Estatuto se ven complementados en el ámbito financiero por otras leyes, y que la negociación se abrió en mayo después de la configuración del gobierno vasco en abril y las primeras elecciones al Parlamento vasco en marzo de ese año 1980, pues se concatenan varias cosas, como por ejemplo la propia negociación del
pacto del concierto del año 80, presidido por el lado de España por Jaime García Lloveros, que era el ministro de Hacienda y Economía del gobierno de Adolfo Suárez, y por Pedro Luis Uriarte Santamarina por parte del gobierno vasco, que era el consejero del ramo en aquel gobierno del Lehendakari Garaikoetxea. En septiembre de ese año, en 1980, nos encontramos con la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que sigue vigente a pesar de que se ha ido cambiando cada cierto tiempo. Debido a que se establecía la situación del marco general, incluso hubo que llegar a una huelga, es decir, no acudir deliberadamente al Parlamento para que se incluyera una disposición adicional primera, debido a que en ese momento el pacto del nuevo concierto no estaba, y por lo tanto había que presionar para que se incorporara el hecho de algo que iba a venir después de la propia LOFCA, como es el concierto negociado y terminado el día 30 de diciembre de 1980. Esa incorporación concatena también la segunda disposición adicional que deviene del hermano gemelo univitelino, como es el convenio para Navarra. Tan univitelino como que la negociación de Pedro Luis de 1980 se calca cuando se actualiza el sistema de convenio en 1990. ¿Qué contenido es? El País Vasco y Navarra tienen la plantilla impositiva completa. La hacienda es completamente distinta. Es como si fuera España y Portugal. Y por tanto no existe vinculación más allá de la voluntad de las partes tenerla. El concierto y el convenio se negocian y se aplican con una aprobación en Cortes, como si fuera un tratado internacional por lectura única. Eso da una visualización de lo importante que es el sistema, como si fuera un tratado internacional. La mitad de los impuestos tiene capacidad normativa, es decir, de regulación, pero tiene sus limitaciones, es decir, el hecho de que la plantilla impositiva debe ser exactamente la misma que en España. Y bueno, igual esto es una situación que puede aprovechar Noemí, y es la virtud de que en este momento igual plantillas impositivas de qué hecho imponible se puede tasar para la obtención de impuestos, pues igual está desactualizada y responde a tiempos anteriores. Esa actualización de la plantilla impositiva sería imposible debido a la disposición del sistema de concierto, salvo que se hiciera de común acuerdo o le hiciera España. Y por lo tanto ahí nos encontraremos una disposición en la que, si lo hace España solo, luego habría una negociación para adaptarlo, pero de la parte vasca no se puede hacerlo y tal vez requiriera una actualización. La parte que no tiene capacidad normativa es aquellos que tienen que ver con los precios, con lo que es el mercado, para no ejercer ningún tipo de dumping o estas situaciones que legalmente pueden ser comprometidas a nivel internacional. Sobre todo teniendo en cuenta de que más allá de lo que en el siglo XIX se establecía del mercado español, ahora tenemos un mercado común europeo desde 1993. El sistema de concierto, por lo tanto, es un sistema multinivel de responsabilidad unilateral por parte vasca, porque lo primero que se hace, cierto es en 3 pagos a lo largo del año, es el pago del cupo, que es el pago de las obligaciones para con el Estado. En el marco actual deviene de un cálculo que se puede hacer y bastante sencillo respecto de las competencias transferidas menos las competencias no transferidas, y con un juego de equilibrio respecto del déficit de la deuda, que a largo plazo es equilibrio respecto del pago de la deuda del Estado español en el índice de imputación, que es el 6,24%, con lo cual los posibles ingresos respecto de intereses con el pago de la deuda en última instancia ejerce de lo que las gallinas que entran por las que salen, y al final el equilibrio es bastante justo. Por eso en buena medida la situación respecto de la condonación de deuda de las comunidades autónomas, que devendría en una deuda para el conjunto del Estado, y ahí sería tal vez
imputada como carga general del Estado. Y por eso, siendo carga general del Estado, entraría dentro del sistema del cupo. Y por tanto, para evitarlo, hay que hacer una negociación específica para que suponga una carga para el Estado, pero no una carga general del Estado, implicando a quien no ha pactado nada y no ha tenido ningún problema en no acudir a los mecanismos de deuda que fueron en el periodo de la crisis de 2008 en adelante, como fue el pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica, en donde el País Vasco y Navarra recibieron 0 euros. 0. El sistema, por lo tanto, es de recaudación de todos los impuestos en el País Vasco a nivel de diputación foral, y luego el reparto primero al cupo, es decir, al Estado, y con el dinero que queda, a través de órgano de coordinación tributaria, la ley de aportaciones, la ley municipal y reuniones multinivel, se establece un pacto por el que se desvían los dineros primero para el propio gobierno vasco, que se iba aproximadamente un 70%, los presupuestos de las 3 diputaciones y de los 251 ayuntamientos que existen en la comunidad autónoma vasca. En buena medida este es un esquema que tiene relación con el hecho de que recibe muchas críticas. El sistema formalmente tiene una fecha de nacimiento, como es el día 28 de febrero de 1878, es el día de nacimiento. Luego nos encontramos con un paréntesis, como fue el de la Guerra Civil, en el que en 1937, a la entrada a Bilbao de las tropas franquistas, debido a que Vizcaya y Guipúzcoa fueron defensoras del régimen constitucional, el régimen legal, como era el de la Segunda República, recibieron como represalia la retirada del sistema foral tradicional de Hacienda, hasta que se recupera después del franquismo en 1981. Con esa situación complicada, que todo el mundo recordará, tal vez, o tal vez no, del 29 de enero de 1981, con la dimisión de Adolfo Suárez González, en el que se puso el sistema un poco en duda. En ese momento se estaba esperando a que se tramitara esta ley de concierto, y se terminó de culminar para su entrada en vigor el 1 de junio de 1981, con carácter retroactivo, eso sí, para el 1 de enero. Esto será objeto de muchas polémicas respecto de cosas que se atacan al concierto y que seguramente puedan salir, y por tanto podremos ir luego respondiendo a cuáles son los ataques al concierto como sistema y al cupo como elemento particular, debido a que el cupo, como añadido a esa primera ley de concierto de la democracia, se hizo un cupo provisional, bendito cupo provisional, porque después no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo hasta 1988 para el tema del cupo, que es quinquenal, y la liquidación es luego a la finalización del periodo. Hombre, esto creo que se puede entender más o menos. Cuando haces un presupuesto de gasto, piensas, voy a gastar en esta casa 1.000 euros. Pero cuando has hecho todas las obras, pues luego miras y te has gastado o 1.100 o 900. Con lo cual hay que hacer una liquidación a ver si lo que estaba presupuestado y lo que te has gastado está más o menos acompasado. En el caso del cupo, pues viene a ser lo mismo. Haces una estimación respecto de cuánto va a ser el pago del País Vasco al Estado, y al del cumplimiento del quinquenio, pues miras según ha ido la economía, según ha habido tal vez transferencia o no, pues a ver cómo se tiene que o bien pagar al Estado el dinero que falta, o que el Estado dé al País Vasco un dinero que ha cobrado de más. Y en buena medida creo que lo podemos dejar aquí porque es más interesante el tema del intercambio de puntos de vista. Perfecto, pero bueno, te has tenido más o menos a los 10 minutos, así que perfecto. Noé, preguntas, opiniones. Bueno, de entrada, creo que en España el concierto vasco es de lo más avanzado que tenemos, aunque sí que tengo ciertas críticas, porque aunque me parece que está bastante bien, esto tiene sentido si viene de parte, o sea, si viene al lado de una reducción drástica del Estado per se, porque a mí me da igual, o sea, que te cobren de un lado, que te cobren del otro, si es más fácil seguirle la pista si los impuestos no lo está cobrando solo el País Vasco y no va a una bolsa general como pasa con el resto de comunidades, ¿no?
Eso sí que es cierto que es una ventaja que tienen los vascos, que pueden seguir el dinero más fácil para saber a dónde va ese dinero. Pero también es cierto que el hecho de que estas comunidades, el País Vasco y Navarra, tengan, bueno, esta facilidad o esta libertad, mejor dicho, esta libertad, hace que otras comunidades más ricas que sí que están en este sistema de reparto, este sistema de va todo a una bolsa común y luego se reparte, soporten una mayor carga fiscal por aquello de la solidaridad con las comunidades que menos aportan. Entonces, claro, aquí se crea un desequilibrio entre comunidades que sí que son más ricas o podrían aportar o reinvertir en sí mismas el dinero, que es un poco dudoso, viene a señalarnos lo mal que está nuestro sistema actual, y luego per se lo que es el resto del sistema de reparto, obviamente estoy en contra. Yo estoy a favor del federalismo. Yo creo que y se debería de revisar más, también se debería de poner coto a la deuda, porque al final los vascos están, como bien ha dicho Juan Carlos, están pagando su parte de la deuda, pero de una deuda que nadie les ha preguntado si la quieren generar. Cosa que me parece bastante interesante, porque muchas veces no se nos pregunta nada, porque los presidentes autonómicos del resto de comunidades autónomas no se quieren adherir a este régimen, no lo quieren para ellos, pero no le preguntan a sus ciudadanos tampoco. Se hacen muchas cosas sin preguntar a la gente. Entonces, de entrada yo creo que sí, que tendrían que preguntarle a la gente y ir más allá. O sea, el cupo vasco está muy bien, pero yo creo que habría que ir más allá. Necesitamos un sistema federal, no solo en cuanto a la hacienda, en cuanto a competencias, en cuanto a todo. Porque, ¿cómo explicarlo? No es lo mismo y no tenemos el mismo clima, no tenemos la misma proyección de futuro en una zona de España que en otra. Las leyes no tienen por qué ser exactamente las mismas en todas partes. Porque, por ejemplo, estoy hablando de regulaciones. Por ejemplo, unas leyes básicas comunes a todos sí, pero hay ciertas regulaciones que a lo mejor en una zona sí pueden ser más interesantes, pero en otras no. Por ejemplo, las regulaciones de los alquileres, que yo creo que no es interesante en ningún sitio, pero yo creo que no tienen por qué ser generalizadas, porque muchas veces el Estado, por mucho que las comunidades quieran hacer, se tienen que plegar a lo que dice el Estado. Hay regulaciones, por ejemplo, en cuanto al campo, en cuanto a la agricultura, regulaciones en muchos sentidos que no... Si avanzamos hacia un sistema federal, al poder seguirle más fácil la pista al dinero, como hacen los vascos ahora mismo, podemos seguir también la pista a este. Podemos saber a dónde van nuestros impuestos, exactamente. Y yo creo que esto, la claridad es lo que necesitamos, claridad institucional. Yo creo que el cupo vasco sí, está bien, pero estaría bien si fuera para todos igual. Me encantaría que fuera para todos. Bien. Una cosa, ya terminaste, Noé, que no te quiero dejar con la palabra en la boca. Sí. Vale, vamos a hacer dos cosas que creo que Juan Carlos querrá responder. Vamos a hacer lo siguiente. Aparte de lo que le quieras igual responder a Noé, te dejo también aquí otra aseveración que nos hace Muad'Dib. Muy buenas, Muad'Dib, bienvenido como siempre, ¿de acuerdo? Saludos a Muad'Dib, que dice que al País Vasco le interesa el cupo. Bueno, ni le interesa ni deja de interesar, es lo que se ha pactado, y cuando se pacta algo es para cumplirlo. Y ponía después que era la otra parte del mensaje anterior era, pero no quieren asumir sus pensiones. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque si lo mismo que nos interesaría que el cupo fuera cero, no diré que venga dinero, no, que sea cero. Y lo diré de la siguiente manera, porque cuando el índice de imputación opera, el 6,24%, evidentemente el Estado suele gastar menos del 6,24% cuando la competencia está de su lado. Y esa es una oportunidad para que, cuando la competencia está transferida en medios materiales y humanos, el País Vasco, con ese método transparente que ha dicho Noemí,
como se ve claramente dónde viene el dinero y a dónde va, pueda tener la oportunidad de gastar ese 624 o puede que algo más. Con lo cual ahí viene lo que se suele decir de ese superávit de es que gastáis más en políticas públicas. Ya, es que tenemos el dinero aquí, la gente lo ve y por lo tanto ve claramente de que dónde va el dinero y en cuánta cuantía y en qué porcentaje. Y una pregunta, Juan Carlos, para que puedas también explicarlo. ¿Cuánto supone Euskadi en PIB y en población con respecto al Estado español? ¿Y cuánto es el índice de imputación? El índice de imputación es el 6,24, en PIB es el 6%, en Navarra es como un 1,5%, y en población el País Vasco es un 4,8%. Con lo cual, si calculáramos el cupo por población o por impacto en este momento del PIB, pues sería menos. Vamos sobre legalidad. Y esa legalidad establece de que en el artículo 18.2b del Estatuto de Autonomía Vasco y en la disposición transitoria quinta, es el régimen económico de la Seguridad Social el que tiene que ser transferido. Y en el artículo 54 del mejoramiento del fuero, que es calco de estas disposiciones en el Estatuto de Guernica que he dicho, exactamente dicen el régimen económico de la Seguridad Social. Si queremos algo distinto, tendremos que cambiar la Ley de Mejoramiento del Fuero de Navarra, de 1982, el Estatuto de Autonomía de Guernica y una disposición del Estado a transferirnos todo el paquete completo de las pensiones. Por lo tanto, esto que se está negociando en este momento, de la culminación de todo el marco del Estatuto de Autonomía, es algo que no está en el cupo, porque viene de las aportaciones a la Seguridad Social, que se llama esa falsamente establecida de caja única, que es una mentira como una catedral de grande, porque ya en el marco general del Estado ya se rompió respecto de aquellos aportantes del mar, o de otras virtualidades, con lo cual la caja única es un mito, no existe. Pero es que nos ceñimos, como digo, al tema de la legalidad. Lo que podemos aportar es estabilidad, podemos establecer compromiso. Por eso cuando se dice, es que hay que llevar a los vascos al régimen común, ya, a marchas forzadas y obligados. Ya, es un sistema bidireccional, en el que la existencia como vascos y dentro del Estado español deviene de un ordenamiento jurídico. Ponerlo en funcionamiento y cuestionarlo también supone cuestionar la membresía del País Vasco en España. Así que ahí tenemos un combo complicado y complejo. Quería decir que es interesante el tema de la solidaridad porque hay un fondo de solidaridad interregional que es parte de lo que se consideran cargas generales del Estado. Y ahí el País Vasco aporta por índice de imputación, no por número de euros. Por tanto, si en los presupuestos generales del Estado, en ese fondo que existe, el Estado pusiera 100, el País Vasco tiene que poner 624. Y si en vez de 100 fueran 100.000, el País Vasco tiene que poner el 624 de 100.000. Con lo cual el Estado regula cuánto es el costo de la solidaridad por parte del País Vasco. Espero haberlo dicho más o menos bien, porque normalmente, y lamentablemente, he de decirlo, incluso desde Cataluña, desde los, a veces, hermanos como Cañabel, de Junts y de Esquerra, nos han tenido en insultos, diciendo que ellos quieren un pacto que sí sea solidario como si nuestro no lo fuera. No, tú me habías pedido la palabra antes. Así que sí, tengo dos preguntas que hacerle a Juan Carlos. Primero, si considera que todo esto se podría mejorar pasando a un sistema federal. Y la segunda, con respecto al tema de las pensiones, que lo preguntó aquí Moabdib, era simplemente para sacarlo a colación, si no le parecería interesante que el País Vasco asumiera las pensiones y creara un sistema capitalizado. Dos preguntas bien interesantes. A la primera, ¿un modelo federal? Bueno, en cualquier caso, no sé si federal o confederal. He de decir que el sistema de concierto es perfectible porque es una obra humana, se puede mejorar, como
lo dijo en su momento Pedro Luis Uriarte, a la hora de explicar el sistema de concierto, añadiendo evidentemente de que se puede mejorar, pero no conviene mezclarlo con un sistema federal, en tanto en cuanto se puede extender en que la idea del 624 como índice de imputación puede extenderse a otras comunidades y el sumatorio total da 100, con lo cual esto es políticamente extensible, pero políticamente no se quiere extender. Técnicamente se puede extender, sí, porque en 1937 se perdió en Vizcaya y en Guipúzcoa y se recuperó técnicamente en 1981, con lo cual hubo unos técnicos de Hacienda que en 1981 volvieron a extender el sistema en 2 territorios históricos. Pero el sistema, en caso de extenderse, será una aplicación de un hermano en ese otro territorio como vasos comunicantes que tendrían como nexo común algo así como pasa en el ámbito de la Commonwealth, que todos son territorios más o menos independientes, pero arriba del todo tienen la figura del jefe del Estado. Pues aquí sería algo parecido, con vinculación al Ministerio de Hacienda como un marco de negociaciones y de punto de encuentro, el Comité de Política Fiscal y Financiera como marco de encuentro, que el principio básico es cuando tiene que ver con, y es el 98% de los debates, cuando tiene que ver con el régimen común, el País Vasco y Navarra se abstienen. ¿Por qué? Porque queremos mantener nuestra independencia de los pactos bilaterales con el Estado y por lo tanto no meternos en donde no nos llaman, que es lo otro. En tema de pensiones, es un tema interesante. EAJPNV en 2016, en una asamblea general que es equivalente a un congreso, hizo un detalle respecto de cómo podrían establecerse las pensiones en el País Vasco en ese momento. Evidentemente, 10 años después, casi ahora, podríamos tener que actualizarlo. Es el único caso de una descripción de cómo sería el sistema de pensiones para el País Vasco, pero voy a decir, debido a que fue famoso Bilbao por el tema de las manifestaciones de los pensionistas, manifestaciones delante del Ayuntamiento de Bilbao, no en la plaza de Moyúa delante de la delegación del gobierno, no delante del Instituto de la Seguridad Social, delante del Ayuntamiento, nos encontramos con la disposición de decirles primero las pensiones aquí y después hablamos de cómo hacer las pensiones aquí. Yo creo que ese es el orden de los factores, por lo menos para el País Vasco. Negociar que el régimen económico de la seguridad social, que es lo legal, venga, negociar un nuevo estatus en el que se maximicen las capacidades y después tener el debate sobre pensiones en el País Vasco, con los contribuyentes vascos. Hay también una cuestión que aclarar, y luego para que siga hablando Noé, y es la siguiente. Ya se intentó, a primeros de los 80, estirar el concepto de foralidad a otros territorios, ¿no? No únicamente a Euskadi y a Navarra. ¿Qué sucedió? Eso tuvo una sentencia del Tribunal Constitucional en la década de los 80 que indicó que esto únicamente se aplicaba a esos 2 territorios. Lo digo porque incluso hubo en su día proposiciones de ley del Parlamento de Galicia pidiendo una reforma estatutaria para un cambio del sistema de financiación que fuese precisamente por esa vía, en 1983, ¿no? Lo decía como apunte. Sí, la sentencia es de 1988 y dado que la disposición adicional primera de la Constitución dice que se respeta y ampara el derecho histórico de los territorios forales, en principio territorios forales en España ha habido más. Sin ir más lejos, el tema de la situación de los decretos de Nueva Planta, 1700, 1714, 15, ya sea en el Regne de Valencia, el Principat de Cataluña, el de Illes Balears y Aragón. Todo lo que era la corona aragonesa. Derecho foral existe y tiene prevalencia sobre el Código Civil allí donde existe. Sí, pero es eso. En el ámbito del Tribunal Constitucional
dijo, no, la disposición adicional primera viene solamente por los 4 territorios forales, que es Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Es una situación de los años 80 en el que hubo esa realidad. Es cierto, dan lo mismo, que la disposición adicional primera fue negociada por el AJPNV, con lo cual existe única y exclusivamente porque el PNV quería ese pacto con la corona como ámbito tradicional en donde se había hecho el ámbito foral históricamente, cosa que conllevó una realidad respecto de Cataluña, en donde desde el sector de Pujol, bien por miedo, porque las primeras elecciones, hasta las del 80, en el 77 y el 79, las ganan el PSUC y el PSC en Cataluña, las gana la izquierda, y por lo tanto no hay una visión nacional como se pudiera tener en el País Vasco. Y tenemos esa realidad de que en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estaban únicamente Añoveros, Trias Fargas y Pedro Luis Uriarte, Pedro Luis Uriarte como la primera comunidad, Trias Fargas como la segunda comunidad, luego llegaría Galicia como tercera comunidad, pero todavía faltaría al año siguiente, y Andalucía. Se le ofreció un marco, recordemos, en verano del 80, todavía ni siquiera se había negociado la LOFCA, que entraría en vigor en septiembre. Se le dijo a Cataluña si quería un sistema parecido, y Cataluña dijo que no, porque era impopular esto de recaudar impuestos y porque preferían el pis al cova. Es decir, debido a que el gobierno de España de ese momento, es decir, el de UCD, tenía minoría, se pensaba que el poder de CIU negociador en Madrid era mucho más importante que recaudar los impuestos en Cataluña. Y como si fuera a ser para siempre el hecho de que hubiera un gobierno en minoría y por lo tanto se pudiera negociar todos los años algo a cambio de los presupuestos generales del Estado. Un poco esa fue la perspectiva, y hasta 2012 no se recaudaron las respuestas apropiadas, como era pedir disculpas de que se habían equivocado, de que aquello no estaba bien, y lo hizo en 2012 el señor Artur Mas, lo cual resulta interesante porque hubo una revista de economía en el año 2000 que preguntó eso: ¿se puede extender el concierto? ¿Lo querría para su comunidad? Respondieron todos los consejeros de Economía y Hacienda. El de Cataluña fue Artur Mas y Gavarró, y dijo que no, como todos y cada uno de los 15 de régimen común. Noé. Sí, claro, un poco es por la línea que iba. No le preguntaron a los ciudadanos. Claro, en aquella época quizá recaudar impuestos no estaba bien visto, pero ¿cuándo está bien visto que te recaudar impuestos? No creo que tenga que, aunque ellos digan eso, habría que preguntar a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que tienen que saber a dónde va este dinero y qué se hace con él. Te preguntaba lo del sistema federal precisamente por eso, porque con el sistema federal, obviamente cambiando la Constitución, lo que tiene el País Vasco, aparte de tener mayores competencias y mayor independencia, lo tendría no solo el País Vasco, sino todas lo que ahora serían comunidades autónomas. Por lo que todos estos problemas que surgen de la financiación autonómica, que no pasa con el País Vasco, pero sí con el resto, hay discusiones cada año, se eliminarían en buena parte. Solo habría que seguir la pista de ese fondo de solidaridad, a quién va y por qué necesitan esa solidaridad de sus territorios. Entonces, claro, yo creo que no solo en cuanto a Hacienda, sino en general, un sistema federal, yo creo que sería, aparte si decimos que somos un país multicultural, multinacional, con diferentes sentimientos nacionales, hagamos ya un sistema federal y que cada uno se gestione como considere. No sé, seríamos más libres. Y quiero destacar lo que dijiste de eso de que el Estado dice cuál es la solidaridad que hay que pagar o que no pagar. O sea, no hay cosa más autoritaria que esa. O sea, no sé si te has dado cuenta, si estarás de acuerdo o no conmigo. Sí. Pero me parece algo demasiado autoritario que se tenga que imponer porque sí, y sin que vosotros podáis decidir, oiga, esto que usted me está quitando para solidaridad, ¿para quién va y por qué necesita de esa solidaridad? Sí, es cierto
y habitualmente el mecanismo de freno suele ser el propio Estado, que no quiere meter dinero en ese fondo por minimizarlo. También es cierto que el tema de la solidaridad es un palabrejo bastante curiosón, porque cuando uno es solidario sería como el volcán de La Palma. En un momento, pues evidentemente el volcán erupciona una vez, no lo hace todos los años con regularidad, como serían los presupuestos, porque eso sería una jodida, y por tanto eres solidario en el momento en el que ocurre la catástrofe y después. Pero llega un momento en el que la situación se normaliza y la solidaridad, pues bueno, pues en principio desaparece. Pero pareciera que se ha estructuralizado la idea de una solidaridad, y encima forzada por el Estado. Y luego nos dicen que los vascos no somos solidarios porque en teoría no aportamos, y hay diferentes grados de no aportación. Algunos dicen que no pagamos impuestos directamente, otros dicen que no aportamos a la solidaridad del Estado, y se olvidan de este mecanismo que son carga general del Estado, en el que, cierto es, tenemos esa virtud de que, dado que el Estado, el dinero que gasta, que bueno, es parte del otro sistema, del régimen común, que es la paretoeficiencia, que es un palabra bien bonito de el señor Pareto, que decía que no se puede mejorar las condiciones de vida de un individuo si se va a desmejorar la vida de cualquiera de los individuos existentes. Con lo cual solamente sería posible mejorar la vida de alguien a partir del status quo en adelante. En el caso de las comunidades autónomas de régimen común, eso significa que solamente es posible ampliar el sistema desde el momento en el que se está, y que las comunidades autónomas puedan ganar más dinero. Pero el Estado no quiere dar más dinero a las comunidades autónomas, con lo cual es como un círculo buscando la cuadratura del mismo. Y por eso en buena medida no se ha logrado ningún acuerdo después del 2009, que resulta curioso porque te lo pasé. Hay un vídeo en Reel de Instagram que decían, en 2009 creo que fue alguien del PP en Barcelona, curiosamente, que decía, en el 2009... Creo que fue Juan Bravo. Sí, Juan Bravo. Juan Bravo es un tipo ilustrado, hombre, era el que gestionaba los presupuestos en Andalucía. Sí, pero que te diga, en 2009 aquella negociación fue plural, acordada por todos. Vamos a ver si las comunidades autónomas del PP se abstuvieron. Pues por eso, que trate de meter la bola por ahí. Sí, me acuerdo que Feijóo estaba rajando continuamente, que ya era presidente de la Junta. Pues por eso, que si ya entonces la memoria histórica de 2009, negociado con Joan Ridao, de Esquerra, y que luego los del PP dijeron, no, esto no es para mí, pero por detrás lo asumieron. En 2014 con Rajoy no lo negociaron, en 2019 con Pedro Sánchez tampoco, en 2024 con Pedro Sánchez tampoco, así que ciertamente es alucinante. Moabdip aquí haciendo un apunte. Es autoritario decir que Euskadi es solidaria y no aporta, crea riqueza, que aporta valor en el conjunto. Sí, es cierto, lo importante es generar valor añadido, y ciertamente también hay valor añadido en otras comunidades, pero esa problemática respecto del financiamiento de las comunidades autónomas de régimen común, dado que son mandatos no financiados, como decías el otro día respecto de 1983 y de cierto consejero gallego, por un lado le venían, tengo competencias, qué bien, qué bonito, ya, pero ¿cuánto te han dado? 0 euros, pero me han dado competencia. Bueno, pues... Sí, el tema era, ¿qué eres eso? Nada, pero tienes que andar con los gastos, tienes que encargarte de los gastos y todo eso. Bueno, pero era como si Papá Noel les hubiera dado un regalo. También, hombre. Sí, que eso viene en buena medida de la situación de los cambios constitucionales, aunque no se llamaran como tal, como son las interpretaciones que se hicieron en el 81 y en el 91. La del 91 tiene que ver con el tema de los gastos de las comunidades autónomas de régimen común, porque la educación y la sanidad en principio la tenían quien la quería, no todos.
Y cuando decías, Noemí, respecto de una cierta igualación, es bueno igualar hacia arriba. Es decir, que lo que yo tenga, pues si te gusta a ti, pues oye, te lo llevas. Pero si yo tengo algo y tú no tienes, no me vengas como el negro de Django desencadenado. No, lo que quiero es que este negro no tenga caballo. Así que ahí tendríamos ciertamente el problema. Y en el 91 se estableció la idea de extender a todas las comunidades autónomas la sanidad y la educación. Pero, oye, que cada cual se la pague, sin transferencia de recursos. Y de ahí surgió algo que es increíble cómo surgió, como es el llamado céntimo sanitario. Dado que no hay dinero para pagar la educación y la sanidad, sobre todo la sanidad, pues vamos a poner un recargo para las gasolinas, que al final no era ni un céntimo, ni era sanitario, con lo cual no era un céntimo porque eran 4 o 5, y tampoco fue destinado a la sanidad porque fue desviado a otras cosas. Así que... Me has pedido Juan Bravo, os voy a dar Juan Bravo. Venga. Al pueblo hay que darle lo que pide. Lo tenemos aquí, lo vamos a ver. Sí, es verdad que me lo pasó. Aquí, venga. Los compañeros del Partido Popular en Cataluña es para hablar de los temas que realmente importan. Cuando exponía Manu las dificultades en la sanidad, en la educación, en el ámbito de aquí en Cataluña, parece claro que todo tiene que estar vinculado a un sistema de financiación, a un gastar mejor, no poner los recursos donde realmente es necesario, que es en la sanidad, la educación y políticas sociales, que es lo que le importa a los ciudadanos. Y para eso también nosotros desde el Partido Popular, y así hay un compromiso del presidente Feijóo y que conocen nuestros compañeros, es aprobar un nuevo sistema de financiación nada más llegar al gobierno, para dotar a todas las comunidades autónomas de mayores recursos que les puedan hacer frente a las necesidades que van a haber, principalmente en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de la dependencia, por el envejecimiento de la población que se está produciendo. Ese debe ser un compromiso trabajado desde un elemento básico que creo que ustedes compartirán, que es que nos tenemos que sentar todos juntos, como se han hecho los sistemas de financiación en el año 2002, en el año 2009, es decir, compartiendo las necesidades, las dificultades, poniendo encima de la mesa las mejores prácticas, pero esa es la manera de hacerlo. En segundo lugar, también estableciendo incluso un fondo transitorio que permita que mientras se aprueba el nuevo sistema de financiación, las comunidades ya puedan recibir mayores recursos. Un tercer sistema es tener en cuenta todas esas variables que las comunidades autónomas nos ponen encima de la mesa. Para algunas, el elemento de dificultad es la dispersión de la población, para otras es el envejecimiento, para otras, por ejemplo, puede ser el coste de vida, que esos territorios tienen un coste de vida más alto, con lo cual prestar los servicios también puede ser más alto. Para otros puede ser el tipo de población que puedan tener, más joven, que requiere mayores esfuerzos en la educación. Es decir, una palabra es trabajar conjuntamente para dar respuesta al conjunto de comunidades autónomas que hacen ese servicio tan importante. Hay otro elemento también que es los fondos europeos. Creo que ustedes habrán visto cómo este país ha perdido la enorme oportunidad, los 163.000 millones de Next Generation que no se han ejecutado, y no se han ejecutado por no escuchar a las comunidades autónomas. Desde el Partido Popular defendemos que las comunidades autónomas tienen que ser partícipes, los ayuntamientos tienen que ser partícipes en ese sistema de trabajar de aquellos recursos que vienen de Europa, puesto que son para el conjunto de los ciudadanos. Y ahí también hacemos ese compromiso. El compromiso también va vinculado a la parte relativa a las inversiones. Creo que cuando el Gobierno de España hace inversiones, tiene que escuchar a las comunidades autónomas, tiene que escuchar a los ayuntamientos. Bueno, yo creo que es suficiente. Yo debo reconocer que estoy conmovido con este alarde de autonomismo de Juan Bravo y del Partido Popular. Hay dos incisos de carácter previo. Uno es que me han dicho, y yo lo creo, que esta declaración solamente la puede hacer en Barcelona porque da igual. En otros lugares, imposible. Y otra, recordar, ¿qué hizo el PP con el tema de la dependencia? Porque aquí se pone muy campanudo y manda carajo lo que hizo el PP, en el que las comunidades autónomas, las que mantuvieron el asunto, tuvieron que llegar a pagar el 85% cuando era equilibrado al 50%, lo cual es increíble. La memoria tan delicada que tienen respecto de las cosas que ellos pudieron hacer, porque ellos pudieron haber hecho la reforma respecto de la financiación del régimen común en 2014 y hasta 2018 estuvieron en el gobierno, con lo cual pudieron haberlo hecho en cualquiera de esos momentos durante 7 años y no lo hicieron.
Así que cada cual debe asumir sus responsabilidades para bien y para mal. Y bienvenido, muchas gracias de estar por aquí en este aquelarre, bueno, pues un poco... Bueno, este fin de semana hemos perdido un poco todos. Bueno, ya pasado esto, vamos a dar primero la bienvenida efectivamente a Sergio. Muy buenas, Sergio Sanzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues he tenido tardes mejores, deportivamente hablando. Buenas noches a todos. Y encima, Gijón después de los partidos, salir de allí es una locura. Para quien no conozca la ciudad, si el partido termina a las 8:30, mira, acabo de llegar hace 10 minutos a casa. Es una idea. Ponerme un poco... Es lo que iba a hacer ahora. En tesitura que habéis comentado y así me puedo unir rápidamente al hilo, seguramente. Te comento, esto es fácil. Mira, como tenemos aún 3/4 de hora, porque esto la idea es que acabe a las 10:30, lo que hemos hecho es darle espacio a Juan Carlos para que hablara del sistema del concierto económico, cómo funciona. Es un directo sobre todo didáctico. Luego Noemí ha comentado su opinión, aparte de preguntar a Juan Carlos, ¿no?, que ella defiende un sistema federal y un sistema en el cual las comunidades se responsabilizaran de los ingresos y la recaudación, básicamente. Y si ves, lo que nos preguntamos en el directo, y es una pregunta, es conciertos para todos, ¿no? Y lo que estaba poniendo, que tú has llegado, era la intervención de Juan Prat, ¿no?, el viernes, ¿no?, en Barcelona. Claro, piensa en una cosa, yo ya tengo 42 años, tengo algo de memoria. Entonces, claro, que me pongan este alarde de autonomismo del PP, cuando sé lo que hicieron en 2009, que se aprobó el sistema de financiación autonómica porque se abstuvieron, y además recordemos que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el gobierno central tiene la mitad de los votos. Con lo cual, si Euskadi se abstiene, ¿qué resultado hay, Juan Carlos? Pues el mismo que a partir de 1989, cuando el PSOE obtuvo 175 escaños de 350. Que de facto se aprueba. Entonces, la pregunta, Sergio, y esto es muy sencillo, es: ¿estás a favor de generalizar el sistema del concierto? Y en caso de que no lo estuvieras, o en caso de que lo estés, que argumentes, bueno, lo que piensas y cómo lo ves. Tómate tu tiempo. Sí. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Muad'Dib? Encantado, que siempre nos escucha. Pues, a ver, está claro que el concierto es una cosa legal, porque se estableció en su día por los partidos que formularon la Constitución española. Hubo otra región en aquel momento, que Juan Carlos lo habrá comentado, en la que no le interesó tener ese concierto. El País Vasco del PNV sí lo quiso. Y yo creo que a priori el concierto entra en la legalidad de lo que es nuestro sistema político actual en España. De eso no hay duda. Es legal. Otra cosa es lo que podamos pensar si es el tipo de administración que queremos para nuestro Estado. Bueno, los socialistas, como sabéis, siempre hemos pensado en un Estado federal. Entonces, ¿esto puede ir acorde con la idea socialista? Teóricamente sí, en la práctica igual no, porque en la práctica al final el PSOE es una pata del sistema del 78, y eso es así. Yo diría que la pata más importante, y no es por darnos protagonismo, pero si esa pata se tambalea en algunos asuntos sensibles del régimen que nos dimos en el 78, pues igual el sistema puede caer. Hoy hablábamos de la monarquía. La monarquía, el principal valedor de la monarquía es el Partido Socialista en este país. El día que el Partido Socialista la deje caer, se va a caer. Y así con tantas cosas. Nosotros los socialistas defendemos el concierto foral del País Vasco y Navarra. Lo defendimos en su día, lo mantenemos. Y si alguien más se quiere adherir a ese tipo de concierto, sería legal porque hay un precedente, que es el que he comentado. Y habría que discutirlo en el Congreso de los Diputados. El no de los de siempre, yo creo que ya lo sabemos. Otra cosa es el resto de los partidos. Sí, la problemática en buena medida sería política y no técnica, porque el sistema es técnicamente extensible a otros territorios y así lo deciden,
pero otra cuestión es cómo se maneja políticamente y cómo se lleva esa voluntad que podría haber en otros territorios al ordenamiento jurídico político, que eso sería lo complicado. Pero llevemos la cuestión a lo práctico, ¿no? Vamos a ver, por favor, que si me está viendo algún catalán, que no se ofenda, porque no lo digo con el ánimo de ofender. Vamos a ver, el pacto de financiación singular, tal y como se ha acordado, es una chapuza. Pero ¿por qué digo que es una chapuza? No porque yo esté en contra de que la Generalitat de Cataluña recaude, no, al contrario, si yo esto es lo que defiendo para Galicia. Ahora bien, es un pacto muy ambiguo, incluso en los calendarios, sobre todo en los calendarios, ¿no? Se dijo una cosa desde presidencia del gobierno, ahora mismo se está comentando otro plazo y hay un problema, es decir, no es algo inmediato. Sé que lo que quiere el gobierno de España, y si es eso yo lo voy a saludar, porque estoy de acuerdo, es poder generalizar ese sistema, pero un poco tengo la sensación, ¿cómo diría?, que ha pasado ya muchas veces en la historia de la España de las autonomías, ¿no? Que hemos ido tirando con soluciones provisionales, con parches, ¿no? Nos acordamos de los pactos autonómicos de 1993 entre Aznar y Felipe González. Estaba Felipe González para decir, bueno, esto ya no puede ser, la sanidad y la educación las tienen que asumir todos, ¿no? Esto ha comentado antes Juan Carlos algo sobre el tema, ¿no? Pero tuvo que ser un acuerdo al final generalizado, porque había comunidades autónomas que sí las habían asumido. Por ejemplo, Galicia ya lo había asumido en los años 80, ¿no? De hecho, yo conocí a un consejero de Sanidad, ¿no? Del tripartito entre 1987 y 1990, que precisamente decía, es que yo inauguré más de 40 centros de salud. Sí, en aquel momento podía ser verdad, porque era cuando la Xunta había asumido sanidad y sobre todo ambulatorios, ¿no? Entonces sí, eso podía ser perfectamente posible a finales de los 80. Pero claro, yo el problema que veo es que esto está muy cogido con alfileres, ¿de acuerdo? No critico la filosofía del acuerdo, pero yo voy viendo cómo es el tema y yo veo que esto se va atrasando. Y digo atrasando porque lo que consta en el pacto que se firmó en su día, que fue el que le dio la investidura a Salvador Illa, es que ya el IRPF de este ejercicio lo iba a gestionar la Agencia Tributaria de Cataluña. Ya se ha dicho que no va a ser. Entonces, lo ponemos aquí encima de la mesa. Tenemos que hablar de financiación singular, tenemos que hablar de federalismo fiscal, tenemos que hablar de extensión del sistema de conciertos, pero alguna racionalidad le tendremos que dar a esto, porque, a ver, tema vasco ya lo sabemos que lo tienen organizado a su manera. Bendito Pedro Luis Uriarte, Juan Carlos, que lo dejó arreglado para más de 40 años, cuando pactó el índice de imputación, ¿no? Vosotros sabéis lo que tenéis que pagar, punto pelota. Cada cuánto lo tenéis que pagar. Pero, en el resto de las comunidades, ¿qué hacemos? ¿Qué racionalidad le intentamos dar a esta historia? Hay una que tiene una situación excepcional, aunque todas son excepcionales. Estoy pensando en Canarias. Canarias tiene supuestamente el REF y el RIC, pero cuando hablas con el economista amigo mío Jorge Dorta, ahí nos encontramos con una explicación en el libro que tengo ahí, que me lo dedicó, que es Canarias con Futuro, del año 2010. Su lectura es bastante interesante a la hora de entender qué es el REF y el RIC, en tanto en cuanto, supuestamente, y esto se puede mirar en la hemeroteca, devenía en una negociación bilateral fuera del régimen del ámbito común, pero luego, cuando se habla de la negociación para el régimen común, sale el representante de Canarias a hablar de esto, con lo cual es un poco como el Guadiana, de, a ver, ¿ustedes están con el régimen común o están fuera del régimen común? Esto es algo que a veces... Pero eso tiene un sentido. Canarias es receptora de fondos del Estado. Además, por su condición, claro. Ya, sí, ya. Aquí esto, el que tendría que responder a eso sería mi amigo economista canario Jorge Dorta, que es el que conoce el asunto. Claro,
pero si hablamos de las balanzas del Estado, no hay más cera que la que arde. Es decir, yo no estoy discutiendo si es justo o si es injusto. ¿De acuerdo? Yo digo lo que es. Hay contribuyentes netos y hay contribuyentes que no son netos. Sobre el tema de Cataluña, con Urkullu, creo que con Pradales sería lo mismo, y con Ibarretxe fue lo mismo, pero las declaraciones que coincidieron con el tema del proceso fue con el Lehendakari Urkullu. Dijo claramente que si los catalanes querían un concierto para ellos, por los vascos, perfecto, no había ningún problema. Fueron unas declaraciones de gentleman, como suele ser el marco de los Lehendakaris que han sido por JPNV. Y ahí nos encontramos en una situación en la que ciertamente hay que aprovechar el momento. Hubo una situación en la que al final Adolfo Suárez González reconoció a Chiqui Benegas y a Iñaki Andrés Sagasti, ambos dos nacidos en Venezuela, curiosamente, que solamente en el momento en el que estaba decidido a dimitir es cuando puso el acelerador respecto de la finalización de la negociación de Pedro Luis Uriarte, que terminó el 30 de diciembre de 1980. Y bendito momento, porque hay que aprovechar el momento, porque después vino lo que vino con el tema de la dimisión de Adolfo Suárez, el tema del 23F, probablemente después habría sido imposible, prácticamente imposible. Evidentemente esto deviene en tener la virtud de saber leer la realidad, tener la capacidad de... Lo digo porque, por ejemplo, alguien que conoces seguramente bien por aquello de no podemos tener dos comunidades que tengan mineros ahí haciendo cosas raras, como es Martín Villa. Martín Villa, si le preguntas al leonés, es horrible la memoria que puede tener, pero fue fundamental para la aplicación del concierto económico en aquella negociación. Con lo cual, todo tiene sus diversos colores, teniendo en cuenta que muchas veces, por ejemplo, con cierto personaje como fue Billy el Niño, se le quería quitar las condecoraciones, pero las condecoraciones fueron después de la muerte de Franco, lo cual muchas veces se olvidaba deliberadamente. Y este tipo de cosas, por eso hay que irlos por ir a la historia. ¿Por qué existe el concierto económico el día 28 de febrero de 1878? Pues porque se perdió una guerra. Se perdió una guerra, había 40.000 soldados ocupando físicamente el País Vasco, y el Estado que estaba ocupando el País Vasco no tenía ni puñetera idea de quién contribuía, de qué hacienda había, porque no lo había hecho en cientos de años y no lo había hecho nunca. Y por tanto, podían hacer dos cosas: o ir puerta por puerta haciendo un censo de hacienda, con lo que suponía en el marco de un país ocupado y en estado de excepción, o pactar con las diputaciones elegidas a dedo desde Madrid, no las que había antes, con Fidel Salamínaga, no, elegidas a dedo, y llegar a un acuerdo en el que provisionalmente, por eso lo de el concierto económico, las provincias vascongadas tenían que sumarse al concierto económico general de España. Ese era el concepto. Y el ámbito provisional iba a ser de 8 años. ¿Por qué? Porque después de una guerra, a los que habían vencido se les hacía exención de pago de impuestos durante 10 años. A los liberales se les hizo esa exención. Y por tanto, como habían pasado 2 años de la finalización de la guerra, para compasar esa situación, pues se dijo, bueno, pues el concierto este durará 8 años. ¿Qué pasó al de 8 años? Pues que las diputaciones, que se habían empezado a acostumbrar a ese sistema, empezaron a decir, bueno, vamos a Madrid, y negociaron sorpresivamente en contra del criterio de Cánovas del Castillo, y bueno, finalmente llegaron a la reina regente en ese momento. Alfonso XII había muerto, y bueno, como ha habido las guerras carlistas, está el tema de Cuba, quieres que vuelvan a... Vamos, es mejor poner un poquito de moal en las provincias vascongadas y mantener este sistema tal y como está. Y así se fueron encadenando renovaciones del concierto hasta que en 1925 se renovó con un tal Calvo Sotelo, que dijo expresamente: este sistema no es privilegio. Lo dijo siendo ministro a partir de diciembre del 25. Cuando llegó Indalecio Prieto, vio que el sistema era tan bueno que lo único que tenía que hacer era cogerlo y ratificarlo
por las Cortes Republicanas para que las Cortes Republicanas dieran validez en el nuevo sistema al sistema tradicional, pero sin cambiar una coma, hasta la situación del 37. En el caso de los catalanes, pues no supieron hacer la lectura. Y cuando ha llegado el momento de hacer una negociación, pues pasa como la de 2009 con el tema de Rodalías del Quim Nadal, que la negociación fue horrible porque no se sabe lo que tenía más allá de tal vez contratar al personal de limpieza, el tema de las papeleras o de las marquesinas. Lo digo de esa manera porque es que no se sabía y luego ha habido que hacer una negociación nueva ahora para el tema del traspaso de Rodalías, otra vez. Por lo tanto, los catalanes tienen esa disposición. Y añado otro tema. Solamente cuando Pujol en un Barça Madrid se vio rodeado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque los catalanes en los Mossos de Escuadra tenían para custodiar piedras, como decían los de las primeras promociones de la chancha, dijo, no, esto no puede ser así. Con lo cual empezó el despliegue, cosa que hubo un decalaje de una década entre el despliegue de la chancha y el despliegue de los Mossos. Pero fue más por impulsos que por una visión estratégica, porque como decía de los impuestos que veía Pujol que era problemático, veía que dar jarabe de palo en la calle, eso provoca descontento y casi mejor que lo haga otro. No, Sí, bueno, me encantan las lecciones de historia de Juan Carlos, siempre son muy ilustrativas, las cosas como son. Bueno, sí, es que al final sí que es cierto que los vascos a lo largo de la historia han demostrado inteligencia y amor por la libertad, sin duda alguna, y eso se ha ido demostrando, sí que es cierto. Pero llegados a la situación actual, sigo creyendo que, sobre todo, los ciudadanos deberíamos empezar a exigir que esto fuese para todos. Y sobre todo que viniese de la mano, como dije antes, de una reducción del Estado, porque creo que ahora mismo tenemos un Estado gigantesco, que sí, que es mejor que te lo recauden el dinero cuanto más cerca posible para poder seguir la pista de ese dinero, y que precisamente eso es lo que hace que en el País Vasco los servicios sean de mejor calidad, sí. Pero también es cierto que a veces hay costes y gastos y regulaciones hiper mega excesivas que solo hacen encarecer la vida de la gente. Entonces, yo creo que si apostamos directamente por una España federal, no solo asumimos el concierto vasco y lo multiplicamos absolutamente todas las comunidades, sino que es como por encima les estaremos dando más autonomía y más libertad. Que es que yo creo que al final ese es el camino. El concierto vasco está genial, me encantaría que estuviese para todos, pero es que me encantaría que esto fuese más. Y respecto a lo de que están haciendo ahora con Cataluña, la situación está de bueno, es que tampoco sabemos exactamente cómo va a acabar esto, porque es que al final, al dar tantas largas, a mí la sensación que me dan es que o bien van a dejar que pase el gobierno sin haber aplicado absolutamente nada, es que se coma el marrón el siguiente, como hicieron con muchas otras leyes, porque también Zapatero aprobó la ley de dependencia poco antes de irse, no la dotó de dinero, le dejó el marrón al siguiente. Pero esto lo han hecho todos los presidentes, Aznar hizo también las suyas, Rajoy hizo las suyas, todo el mundo deja marrones para el siguiente y que se lo coma el siguiente, van aumentando la deuda. Y al final nunca hacen absolutamente nada. Entonces, claro, yo lo que opino es que esto debería estar siempre más cerca de la gente. ¿Qué va a pasar en Cataluña? No van a hacer nada, va a seguir todo igual. Van a dejar que pase el tiempo, que se coma el marrón el siguiente. Y si no, pues es una negociación que tienen para la siguiente legislatura. Si es que yo creo que no lo quieren ni un bando ni el otro. Simplemente están ahí moviendo las piezas a ver si van pasando cosas y van ganando votos por el camino. Sergio. Bien, como ha explicado Juan Carlos, que es donde yo iba a entrar ahora, el concierto vasco y navarro es un tema meramente histórico también, no solo un tema económico, es un tema arraigado en la cultura política del País Vasco y de las provincias vascongadas, ahora Navarra. De ahí vienen lo de los fueros y demás,
y bueno, y las guerras carlistas que nos ha contado Juan Carlos y los tiras y aflojas con el Estado, pero al final es algo que ellos siempre han conservado, lucharon por ello y cuando tuvieron la oportunidad se negoció y todo el mundo estuvo de acuerdo. Hubo un amplio consenso, no hubo ninguna formación, quitando Fuerza Nueva, que estuviese en contra del concierto vasco. Entonces, ¿es algo que es aplicable? Sí. ¿Ha generado desigualdad en el marco general de España? Yo creo que no. Yo creo que no ha generado desigualdad. Que eso también es importante, porque si hubiese generado desigualdad, pues entonces tendríamos un debate más profundo sobre ello. Pero no ha generado desigualdad con los que nos mantenemos en el régimen común. El problema de cambiarse ahora, si una comunidad autónoma decide administrarse foralmente como el País Vasco, es que no tiene las estructuras para hacerlo, entonces nos va a costar dinero. Es decir, si nosotros en Asturias mañana queremos implantar una hacienda propia, al final dices tú, vale, vamos a desvestir un santo, pero vamos a tener que vestir otro aquí. Es decir, no tenemos una estructura. Es verdad que el País Vasco ya más o menos funcionaba con unas ciertas estructuras y para ellos simplemente fue lo que es la administración, ya lo tenían todo bastante centralizado, pero nosotros nunca hemos hecho eso, por poner un ejemplo propio. Entonces, si nosotros quisiéramos tener un concierto propio, tendríamos que desarrollar toda una hacienda propia, una estructura administrativa extensa que no tenemos para poder aplicarlo correctamente. Entonces, Cataluña ahora pues se da cuenta del error que cometió hace 40 años cuando se negoció el concierto vasco y ahora pues lo utiliza como moneda de cambio. ¿Es aplicable hoy en día el concierto en Cataluña? Pues tampoco lo sé, si ellos tienen la capacidad financiera para establecer un sistema propio al estilo foral. Eso es un debate interesante, pero yo creo que en definitiva el sistema foral y el sistema de régimen común no ha permitido una desigualdad entre españoles. ¿Sabes qué pasa? Para mí el tema está más bien, evidentemente habría casos en los que hay unos traspasos de medios. En Galicia, pequeña, pero sí ya tenemos una estructura que es la de Atriga, así que básicamente lo que tendrías que hacer es transferir funcionarios, ¿no? Probablemente la implementación práctica es más complicada en Cataluña que en Galicia. En Galicia no, ya tienes sedes de Atriga, te transferirían funcionarios de la agencia tributaria, pero más o menos ya tenemos por dónde empezar. Porque sí hay una agencia tributaria de Cataluña, pero si quieres hacer un control es bastante más complejo. Xavier, y es que encima me encanta que lo lleves al tema gallego, porque al final Galicia es una comunidad gobernada mayoritariamente siempre por el PP, por el Partido Popular, y entonces es sobre todo porque me encanta cómo el PP cambia de máscara cuando el discurso no le interesa en función de la región. Es decir, imagínate que mañana quisieran aplicar eso en Galicia, estarían de acuerdo perfectamente, pero igual, si nosotros queremos hacerlo un poco más para allá de Vegadeo, igual dirían que no. Lo digo porque de Ribadeo hacia Foz, el gallego sí, de Vegadeo hacia Gijón, el asturiano no. Entonces, es un partido político que cruzando un río te puede cambiar la máscara, ¿sabes? Y cambiar el discurso completamente diferente. En eso estamos 100% de acuerdo. El PP sobre financiación autonómica te va a decir una cosa en Galicia, otra cosa en Madrid, otra cosa en Cataluña y otra cosa en Andalucía. En eso sí que estamos totalmente de acuerdo. Te va a decir algo bastante parecido en Galicia y en Asturias. ¿Pero por qué? Porque la problemática, el factor de dispersión y envejecimiento sí que es bastante similar, ¿no? Pero sí, vamos, de hecho, cuando entraste estaba poniendo a Juan Bravo. y me estaba... Joder, es que me estaba escacharrando de la risa, porque yo me acuerdo cómo fue cuando se aprobó el sistema de financiación autonómica en 2009. Y me acuerdo la que lió Feijóo. Es que me acuerdo, esto no me lo tienen que contar. Y sí que luego en 2012 creó Atriga, que bueno, me parece muy bien para gestionar los impuestos cedidos, pero vamos, sí. En un sitio te van a decir una cosa, en otro sitio te van a decir otra. Es más, mira, en lo que tiene que ver con el financiamiento autonómico, probablemente el PSOE, con todas las contradicciones que tiene, y tiene muchas, es menos incoherente que el Partido Popular. En ese punto. Es porque, básicamente porque aceptamos el marco de la Constitución del 78. Ya está.
dejamos de un lado lo que podríamos tener nosotros como ideología, que es el principio de igualdad entre ciudadanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es del ideario socialista de toda la vida. Y cuando hacemos un pacto con diversas fuerzas políticas diferentes en el 78 para cerrar una etapa oscura, intentar abrir una etapa democrática, nueva, libre y demás, pues claro que se ceden cosas, ¿no? Entonces aceptamos un marco que es el de la Constitución del 78. Entonces nosotros en ese momento nos hemos quedado ahí. Y entonces por eso defendemos el concierto foral vasco y defendemos las comunidades que tienen el régimen común, porque creemos que no, y además porque creemos que después de 40 años no se ha generado una desigualdad. Es decir, Juan Carlos no es millonario y yo no. Es decir, tendría mejor un nivel de vida, menor, pero bueno, más o menos tenemos las mismas posibilidades y los servicios públicos son de la misma calidad allí y aquí. Entonces, el factor nacimiento sigue sin ser determinante. Es decir, nazcas en Bilbao o nazcas en Gijón, tienes las mismas oportunidades. Entonces, por eso creo que el concierto foral pues, no ha perjudicado la idea de la igualdad entre los españoles. Noé, ¿querías decir algo? Sí, ha perjudicado la idea de igualdad desde el punto en el que ellos sí pueden seguir la pista del dinero de forma más fácil que nosotros, que va a una bolsa común y se reparte. Desde ese punto de vista, sí, claro, ellos son más libres que nosotros. Sin duda, ¿tiene más responsabilidades? Sí, pero yo acepto las responsabilidades que conlleva esa libertad, por supuesto. Y sí. Creo que es ser adulto, es que el concierto vasco es un paso más hacia el ser adulto. No estar constantemente tutelado por el Estado. Pero es que históricamente ya lo han tenido. Ellos se han administrado en los últimos 2 siglos casi plenamente y de manera independiente. Entonces, ya tienen esa tradición histórica. Nosotros no la tenemos. Y tampoco hay un debate en la calle que nosotros que Asturias o que otras comunidades más pequeñas, infrafinanciadas, quieran abandonar el régimen común. De momento no nos interesa, obviamente. Nos interesa que nos financien mejor. Pero Sergio, una cosa, también es cierto que no hay ese debate, porque me atrevería a decir que la mayoría de la gente no sabe lo que es el régimen común. La mayoría de la gente no sabe lo que es el concierto económico. Bueno, y lo que le llega muchas veces es para descalificarlo, para decir que los vascos son unos privilegiados, que tienen el cuponazo y varias mentiras, ¿no? Normalmente es para eso. Claro, ¿no? Pero, bueno, de hecho hay un partido que ahora está de performance en Madrid que dice que quiere acabar con el concierto vasco. No sé cómo lo va a hacer, pero que quiere acabarlo. Ah, mira lo que nos pregunta aquí Moabdip. Pues se aprende y punto. No sois federalistas en Asturias, no lo parece. Bueno, no. Sergio, ¿qué puedes decir aquí a Moabdip que es de la casa? No, yo encantado, pero es verdad que en el País Vasco, a diferencia de nosotros, tienen su tradición histórica, sus estructuras, sus juntas. Es que Juan Carlos habrá hablado de ello, pero yo estuve allí, ¿sabes? Entonces eso no lo puedes cambiar. Nosotros al final teníamos una administración local, que son los concejos, y nada más. Y una administración regional que se implantó bastante tardía, porque siempre dependimos del Estado, de las cuentas generales del Estado. Entonces no tenemos esa tradición. Pero una transición es posible, todo se puede aprender en esta vida. O sea, yo no creo que el conformismo de me quedo donde estoy y no lo toco porque me da miedo avanzar no debe ser algo que nos frene. No. Pero bueno, también tiene que partir esos debates de la sociedad, ¿no? Y quizás es lo que dice Xavier, igual la sociedad no está plenamente informada sobre el régimen común o sobre el régimen foral, y entonces no es una duda que le plantee, no es un debate que tenga esos momentos, pero sí reconozco lo que decías antes, que la cercanía de las administraciones es mejor, es decir, un ayuntamiento siempre va a poder encauzar mejor los problemas del ciudadano que una administración superior que no conocerá pues ni la problemática de las calles, ni los barrios, ni demás. Es verdad que cuanto más cerca de la administración, cuanto más cerca está del ciudadano, es más accesible y en teoría funciona mejor. En eso estamos de acuerdo. No entrando en demasiado detalle respecto de lo que son las juntas generales y la diputación como concepto, que es interesante como elemento que ejerce la tutela efectiva sobre los municipios, por ejemplo, que en el caso del régimen común es el Ministerio en Madrid, directamente sobre casi 8.000 municipios, lo cual es un poco locura, porque si quieres eso es para todos en buena medida.
Si quieres cambiar una fecha y someterla a referéndum, te lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Si quieres aprobar un nuevo plan de ordenación urbana y que te lo apruebe tu pueblo, pues también tiene que pasar por el Consejo de Ministros, lo cual evidentemente identifica una visión de arriba a abajo. En el caso del País Vasco, en general es de abajo a arriba. El tema de la anteiglesia, sí hay 13 villas en el ámbito de Vizcaya, pero la mayor parte son anteiglesias. ¿Qué se hacía? Pues tradicionalmente, después del domingo, que se hacía la misa, a la salida, donde estaba todo el pueblo, pues se tomaban las decisiones del propio pueblo, por eso anteiglesia. Separación iglesia-estado, un poquito ahí. Pero claro, del pueblo de al lado podría haber una carretera, un camino, algo, y tendría que conectarse en un lugar, por lo cual hay que hablar con los del otro lado. Y ahí teníamos la comarca. Pero entre comarcas también, pues había que hacer algo parecido, y por tanto ahí se tenía la reunión de los delegados con los montes bocineros en la casa de juntas, que había varias, en Puente de San Miguel para el tema de los 9 valles, en el ámbito de Cantabria, y en el ámbito vasco pues tenemos Avellaneda para las encartaciones, tenemos en Durango y teníamos en Guernica. En buena medida la de Avellaneda y la de Durango fueron confluyendo a favorecer a la de Guernica como señorío de Vizcaya, que ya está configurado conceptualmente en el siglo XIII, XIV, y actualmente deviene no ya en representación de los pueblos, sino en representación directa con una conformación como si fuera un parlamento, porque es como un parlamento que se elige directamente en circunscripciones dentro del territorio histórico y hace las normas pues con comisión, luego va al pleno y por tanto este tipo de vinculación pues es parlamentaria y todas las... la Hacienda está en este ámbito, en el ámbito de la Diputación Foral, incluso también en Navarra, porque como es comunidad uniprovincial, se fusiona, como sucede también en Asturias, el gobierno autonómico con la Diputación Provincial. Y esto sucede en las comunidades de régimen común uniprovincial y también en el ámbito foral de la Diputación Foral de Navarra con el gobierno foral de la comunidad autónoma. Tampoco he entrado en disquisiciones respecto de lo que supuso el choque político respecto de los ataques en los años 90, el pleito de las vacaciones y mini vacaciones fiscales respecto de ayudas de Estado. Tampoco he entrado en cómo se llegó a un acuerdo en enero del 2000 para tratar de desjudicializar este ámbito, aunque costó bastante más el tema de hacerlo. La sentencia Afores del año 2008, que aun siendo para el vecino Portugal, también cerró en buena medida el hecho de que el concierto estuviera garantizado a nivel europeo como una razón propia, además de histórica, en el ámbito jurídico-político. Se podría entrar, pero creo que sería bastante largo y en principio tampoco se quiere que esto dure 9 horas. Bien, pues vamos entonces a hacer una cosa, vamos a hacer una última ronda de conclusiones. Hemos tenido hoy aquí a Juan Carlos, empezamos si un caso pues por Sergio. Bueno, yo perdonar por haberme retrasado en el directo, gracias por la invitación, que no sé si lo comenté al principio. Yo lo que defendí en esta intervención, no, la verdad es que yo no soy... Me hubiera gustado estar desde el principio y lo intentaré ver después porque la explicación histórica y pormenorizada del concierto que ha hecho Juan Carlos seguramente me aporte mucha luz sobre ello porque no soy un experto sobre ello, como no he convivido como el resto de nosotros con un sistema así, pues no lo conozco en profundidad. Conozco un poco lo que comentaba antes Juan Carlos de las anteiglesias, Baracaldo y demás, que son las que funcionaban de esa manera, y como el proceso de juntas que tuvieron regionales, que también es muy interesante dentro de la historia vasca. Entonces esto al final es un poco mantener el legado histórico administrativo que tuvieron las provincias vascongadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Que es extrapolable al resto de comunidades? Nada lo impide, se puede cambiar la Constitución, se pueden añadir nuevas comunidades que deseen aceptar este tipo de sistema, pero yo tengo mis dudas de que a día de hoy esa transformación del régimen común a un régimen foral singular en una comunidad autónoma determinada pueda resultar tan efectivo como lo ha sido en el País Vasco y en Navarra.
Lo que está claro es que hemos mantenido en nuestro país durante 40 años esos dos sistemas totalmente diferentes y no se ha percibido una sensación de desigualdad entre ciudadanos, que es lo más importante. En el futuro veremos, porque hay un partido que emerge con fuerza, que decide implantar un sistema centralista unitario, no sé de qué tipo, y choca contra el concierto foral. Si tuviesen fuerza por hacer política ficción, si tuviesen una fuerza mayoritaria, tan mayoritaria, ¿podrían hacerlo? Aplastante en el Congreso de los Diputados. Teóricamente sí, pero prácticamente dudo mucho de ello. Pero vienen buenos tiempos para la lírica, o sea que estaremos pendientes. Noé. Sí, bueno, siguiendo un poco y cogiendo el hilo de lo que decía Sergio, obviamente el centralismo es lo peor que nos puede pasar, es algo muy autoritario y es algo contra lo que debemos luchar activamente, sin duda alguna. Hablando de la descentralización, sí, el concierto vasco a mí me gusta, sí se podría aplicar al resto de comunidades con tiempo, poco a poco, esto no se tiene que hacer de un año para otro ni en 2 años, se debería hacer de forma escalonada, poco a poco, dando tiempo a que todo se adapte. También habría que darle más información a los ciudadanos, tanto de los impuestos que está pagando actualmente, como de un poquito a dónde se van y cómo es más fácil seguirles la pista, porque yo creo que esa es la forma de que el ciudadano quiera que esté lo más descentralizado posible la recaudación, obviamente. Y en cuanto a evolucionar, sí, yo creo que podríamos evolucionar perfectamente a un sistema federal. No veo por qué no, si el PSOE yo entiendo que ha tenido que dialogar, pero creo que hace bastantes años dejó atrás ese tema, esa reivindicación, o esa es la sensación por lo menos que tenemos los que no estamos dentro del PSOE. Es una reivindicación que también tenemos desde el punto de vista libertario, sin duda alguna, porque favorece completamente la descentralización y ayudaría mucho más a que cada uno, dentro de su libertad, decidiera dónde poner el dinero. Habrá gente que a lo mejor crea muy necesarias, pues no sé, las plazas de toros y el cine, y habrá sitios en los que esos no lo crean necesarios y prefieran que ese dinero esté en el bolsillo de la gente. Entonces me encanta el concierto vasco, sí se puede aplicar al resto de comunidades, pero sería mejor un sistema federal, sin duda alguna. Y le voy a dar una última palabra a Juan Carlos, si puedes breve, para hacer una conclusión. Sí, seguramente será breve, entendiendo que el sistema de concierto, que es concierto y cupo, aportación y convenio, es un sistema que es una herramienta. Porque también quiero poner en valor todos aquellos que han gestionado esta herramienta en los últimos 45 años, desde la negociación de Pedro Luis Uriarte y Jaime García Lloveros, porque una herramienta se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Puedes coger una llave inglesa y dar martillazos con ella. Por lo tanto, también aquellos que han gestionado en el País Vasco, en los diversos niveles institucionales, lo han hecho lo suficientemente bien como para que la herramienta sea útil a los propósitos de los ciudadanos del País Vasco. Si tuviera que recomendar, en buena medida, a aquellos que quieran, más allá de la situación que hemos comentado aquí, recomiendo que tengo una lista de reproducción en mi canal, en la que explico en buena medida todo el sistema, porque en buena medida habría 3 cosas, como decía antes, que podían tener relación, que es la realidad histórica, la situación del encaje articulado en jurídico-político y el hecho de cómo funciona. Y en buena medida todo esto, además de las críticas respondidas y todo esto, pues está en ese documento audiovisual, como es esa lista de reproducción de 84 vídeos, muchas horas, en donde cada cual pues puede ir directamente al vídeo que corresponda, y espero que sea de utilidad aquel esfuerzo. En buena medida esa es la recomendación, tener voluntad de conocimiento, ganas de conocer. Está ahí, ciertamente, ese es el canal que tengo. Solamente en meter Juan Carlos Pérez o Juan Carlos Pérez Álvarez
y YouTube. En el caso de Google o dentro del propio YouTube, buscarlo, aparece mi canal el primero, así que creo que es bastante fácil. Es un sistema foral tradicional, vasco-navarro. Si se puede extender, como se ha dicho, en buena medida la capacidad está ahí, pero otra cosa es la negociación política. Y para la negociación política, evidentemente, la fórmula foral es ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no imponer, no impedir. Con lo cual, si nadie lo quiere, entonces no habría que imponérselo a nadie y dejar las cosas como están y negociar el siguiente modelo de financiación de régimen común en su caso. Pero si alguien lo quiere, pues ahí habría un problema político. Y los representantes institucionales están para resolver problemas políticos. Así que veremos cómo evoluciona esta circunstancia. Muy bien, pues gracias a todos por vuestra participación en un directo que quizás no sea de los que pueden enganchar a corto plazo, pero que sí que es necesario, porque de estas cosas hay que hablar, y hay que hablar con un cierto sentido reposado y con distancia. Así que muchas gracias, Juan Carlos, porque por tus explicaciones yo sabía que no me ibas a defraudar, así que muchas gracias. De nada. Gracias, Noé, por tu presencia hoy, Noemí. Y gracias, Sergio, también por tu presencia. Muchas gracias, Xavier, un placer. Entonces lo dejamos aquí, y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.